Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Estela, a Lucila y especialmente a Lati por invitarme nuevamente. Hoy es el segundo día consecutivo que me toca estar de moderador y no sé si soy bueno o no, pero me siento mucho más cómodo en este rol que en el rol de expositor. Vamos a ver si me sale, pero bueno, me siento cómodo. Hace un rato veníamos conversando algo que surgió justamente en la presentación de ayer, en una discusión que teníamos en espacio público. Yo me dedico a investigar temas de edición del libro y un editor, al que admiro y respeto mucho, Carlos Santos, me insistía, todo bien, dice, con el libro, este vehículo del conocimiento, donde todos lo queremos y pensamos que las ideas son mejores con libros, etc. Pero ¿y el trabajo?, me pregunta. Y los trabajadores y los que están atrás del libro, ¿por qué no discutimos eso con las condiciones sociales de la producción del libro? No solamente el libro en abstracto. Entonces me parecía, siempre me corre por ese lado y con toda razón me corre por ese lado y me parece una buena introducción para pensar esto hoy. Es decir, las condiciones de trabajo del traductor, no en abstracto, no es que es una traductora en abstracto, que seguramente ustedes lo discuten y lo piensan habitualmente, sino ¿qué es un traductor hoy? ¿Qué es un traductor hoy en Argentina? ¿Qué es un traductor hoy en un mercado en serios problemas? Un traductor en un mercado transnacionalizado, ¿sí? ¿Qué son los traductores en términos de grupo colectivo que intenta organizarse y pelear y definir objetivos y derechos y tratar de establecer una legislación que los reconozca y defienda? ¿Qué lugar público le corresponde en Argentina al traductor? En fin, creo que se abre una cantidad de problemas cuando dejamos, tal como dice Carlos Santos, el lugar abstracto del libro y el lugar abstracto de la edición y podemos pensar a los actores que en efecto están atrás de la construcción del libro, ¿no? Y que hacen necesariamente a la cultura y fundamentalmente la circulación de las ideas, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, no voy a decir nada nuevo, el traductor se mueve en una tensión no diría irreconciliable, pero que genera una contradicción que tiene que ser pensada y superada entre el traductor con título universitario como tal y aquellos traductores que no lo tienen, pero que tienen una trayectoria y una formación y que son tan buenos traductores como aquel que tiene título. Es decir, entre un polo que se acerca mucho más a las carreras liberales clásicas, que necesitan un título para poder acceder al mercado, y un polo más cercano al de la literatura y la escritura, donde no se necesita precisamente un título para poder acceder a la profesión de escritor, digamos, entre el ingeniero y el escritor. En ese lugar se mueve el traductor y eso genera una tensión interna que necesita diálogo, necesita construcción colectiva y necesita mucho consenso para pensarse políticamente y buscar ese reconocimiento público. Pero bueno, no quiero extenderme mucho más yo, no soy quien tiene que hablar. Le dejo la palabra, simplemente como una introducción, le dejo la palabra a Patricia Piccolini y después a Patricia Wilson, y la idea es que poder establecer una especie de diálogo y conversación que después se extienda a ustedes. Bueno, muchas gracias. Patricia. A ver cómo es esto. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Alejandro. Gracias a los organizadores por la invitación, que agradezco mucho. Intenté, les cuento, disuadir a las organizadoras diciéndoles que solo podía hablar de mi experiencia como editora, pero no de libros traducidos. Como lectora, en este caso sí, de muchos libros traducidos, y como docente de la carrera de edición de la UBA. Alejandro, en la edición pasa lo mismo que con la traducción. Hay editores que se fueron formando como editores haciendo libros y hay editores que están surgiendo en los últimos años de la carrera de edición. Les decía, como docente de la carrera de edición, mi materia se ocupa de enseñar cómo se hacen los libros y enfatizo hacen porque lo que vemos en la materia es el proceso de edición de los libros desde que se elige o encarga un original hasta que se envía el archivo a la imprenta. Como editora, como lectora, como docente, puedo hablar, me dijeron que estaba bien y por eso estoy acá. Me parece importante aclarar que soy una editora que hace libros y no una editora que tiene una editorial. En inglés estaría más claro porque hay dos palabras distintas para el editor empresario, el publisher, y el editor que edita, editor. En las editoriales pequeñas las dos funciones pueden estar desempeñadas por la misma persona. Yo soy una editora editor que hace libros.
Voy a dividir mi exposición en 3 partes y un final. No se asusten si leo los subtítulos. Estoy tan acostumbrada a trabajar sobre textos escritos que he perdido mi capacidad para la oralidad así libre. Bueno, la traducción por una editora. No soy traductora ni especialista en traducción, pero como lectora de libros traducidos, bien traducidos y no tan bien traducidos, y como editora, claro, me interesó leer ¿Por qué la traducción importa?, de la traductora Edith Grossman, que publicó Katz en 2011. Les voy a leer poco, algunas cosas que... traducida por Elvio Gandolfo. Muy bien. Les voy a leer algunas cosas que subrayé. Grossman, que traduce literatura latinoamericana y española al inglés, hace esta definición básica de la tarea del traductor. Los traductores escribimos o tal vez reescribimos en el idioma B una obra de literatura originalmente compuesta en el idioma A, esperando que los lectores del segundo idioma, el de la traducción, perciban el texto emocional y artísticamente de un modo que equivale y corresponde a la experiencia estética de sus primeros lectores. Y subrayo experiencia estética. Para ello, sigue Grossman, necesitamos desarrollar un agudo sentido del estilo en ambos idiomas, afilando y ampliando nuestra conciencia crítica del impacto emocional de las palabras, el aura social que las rodea, el escenario y el clima que las informan, la atmósfera que crean. Nos esforzamos por aguzar y complejizar nuestra percepción de las connotaciones y las implicaciones que se esconden tras el sentido denotativo básico. Un poco más adelante, Grossman señala que es obvio que los traductores escriban la obra de otros. Al trasladarlas al segundo idioma, la obra se vuelve obra del traductor, aunque de manera simultánea y misteriosa sigue perteneciendo al autor original. Esto implica decisiones creativas, actos imaginativos de crítica. En el proceso de traducir intentamos oír la primera versión de la obra tan profunda y completamente como sea posible, sigue Grossman. Escuchamos la voz del autor. Nuestro propósito es recrear hasta donde sea posible dentro del sistema ajeno del segundo idioma todas las características, los avatares, las rarezas y las peculiaridades estilísticas de la obra que estamos traduciendo. Y hacemos esto por analogía. Se trata, y con esto termino, de una especie de actuación interpretativa que sostiene la misma relación con el texto original que el trabajo del actor tiene con el guión o la obra o la ejecución musical con la composición. Esta imagen de la interpretación performativa puede dar cuenta del hecho de que, de modo bastante sorprendente, siempre parezco concebir y analizar el proceso de traducción como esencialmente auditivo. Y entonces yo puse aquí en esta diapositiva algunos de los pasajes que subrayé: experiencia estética, conciencia crítica del impacto emocional de las palabras, la obra se vuelve obra del traductor, intentamos oír la primera versión de la obra tan profunda y completamente como sea posible, escuchamos la voz del autor, recrear, analogía, actuación interpretativa, interpretación performativa, proceso esencialmente auditivo. Sé que no es la única manera de entender la traducción, pero cualquiera sea la mirada que tengamos sobre ella, no hay duda de la complejidad de las competencias que entraña. Son competencias complejas que tienen que ser perfeccionadas a lo largo del tiempo. Me gustaría agregar que como el traductor, el editor también necesita ser un muy buen lector y necesita educar el oído. Además, como el traductor, el trabajo del editor tiene un carácter performativo. Los editors, y los traductores deberíamos ser contratados luego de una prueba de edición o de traducción, del mismo modo que a un actor o a un músico se lo contrata o no después de una audición. 2. Experiencia de sensibilización. En el futuro, algunos estudiantes de edición encargarán traducciones y trabajarán codo a codo con traductores. Más allá de saber cómo es el proceso de edición de un libro traducido, es evidente que tienen que desarrollar lo que yo llamaría la sensibilidad hacia la traducción, hacia las palabras. Nuestra materia es muy extensa y no tenemos tiempo para detenernos en la traducción. La carrera tendría que ofrecer un seminario dedicado exclusivamente a este tema. Pero el año pasado pudimos desarrollar una experiencia que apunta en esa dirección.
Esta experiencia comenzó, les va a parecer un poco loca, pero nos resultó interesante realmente. Comenzó con un trabajo de escritura. Los estudiantes debían ir al jardín botánico y escribir allí o tomar apuntes para escribir un párrafo que describiera muy minuciosamente uno de los canteros con flores. Debían además tomar fotos de detalle, primer plano, y registrar las conversaciones de la gente que pasaba. Pocos días después leyeron sus textos en clase, en voz alta, y los comentaron. El paso siguiente fue leer en inglés el primer párrafo de Kew Gardens de Virginia Woolf y en grupo ensayar una traducción. A continuación se leyeron y discutieron las versiones de los estudiantes. La clase siguiente trabajamos con ese mismo primer párrafo, pero en traducción, tal como aparecía en 4 ediciones diferentes, 2 argentinas y 2 españolas. El primer párrafo del relato es muy extenso, por lo que aquí solo reproduciré las primeras líneas. En ella Virginia Woolf describe en forma muy minuciosa un cantero del Jardín Botánico de Londres. En las diapositivas que van a ver repetí el texto del original en inglés, solo voy a leer las versiones en español. Versión 1. Desde el arriate ovalado se alzaban quizás 100 tallos que se esparcían hacia hojas en forma de corazón o de lengua a medio camino de la elevación y que se desplegaban en los pétalos de puntas rojas o azules o amarillas marcadas con manchas de color elevadas desde la superficie. Y desde la penumbra roja, azul o amarilla de la garganta, un rotundo listón emergía, áspero por el polvo de oro y de punta ligeramente deformada. Versión 2. Del cantero ovalado se elevaban alrededor de 100 tallos que más o menos hacia la mitad se abrían en hojas con forma de corazón o de lengua y desplegaban en la punta pétalos rojos, azules o amarillos con manchas de colores. Y de la oscuridad roja, azul o amarilla del centro, sobresalía un tallo grueso, recto, rugoso, cubierto de polvo dorado y con terminación compacta. Tercera versión. Del arriate ovalado brotaban cientos de tallos que a media altura se abrían en hojas acorazonadas o lanceoladas y desplegaban en lo alto pétalos rojos, azules o amarillos con motas de colores. De la penumbra roja, azul o amarilla de su garganta surgía una barra recta impregnada de áspero polvo dorado y algo abombada en su extremo. Y por último, la cuarta versión. Del parterre con forma oval se alzaban quizás 100 tallos extendidos en hojas con forma de corazón o de lengua a mitad de camino hacia arriba y desplegando en la punta pétalos rojos o azules o amarillos marcados de motas de color levantadas sobre la superficie. Y de la penumbra roja, azul o amarilla de la garganta emergía una barra recta, áspera de polvo de oro y apenas aporreada en la punta. Los estudiantes leyeron las 4 versiones en voz alta, las compararon y vieron también cómo los traductores habían solucionado los problemas que ellos mismos, los estudiantes, en esa especie de traducción salvaje que habíamos hecho la semana anterior, habían experimentado. Fue claramente una experiencia de sensibilización acerca de la complejidad de la traducción y del papel del traductor, pero también una apuesta por la lectura detenida y por la música del texto. Fíjense, por ejemplo, la descripción del estilo y del estigma de la flor en inglés y en las distintas traducciones al español. Un rotundo listón emergía, áspero por el polvo de oro y de punta ligeramente deformada. Sobresalía un tallo grueso, recto, rugoso, cubierto de polvo dorado y con terminación compacta. Surgía una barra recta impregnada de áspero polvo dorado y algo abombada en su extremo. Emergía una barra recta, áspera de polvo de oro y apenas aporreada en la punta. Inevitablemente surgió el tema de a qué español traducir como cuestión de política editorial, a menudo asociada a la distribución de los libros. Traducimos al español rioplatense porque no vamos a exportar. Y para comenzar a abrir el tema, esto no tenía ninguna intención de cerrar nada, sino de abrir, discutimos una alternativa planteada por Marcelo Cohen en Música prosaica, 4 piezas sobre traducción, publicado por Entropía en 2014. En el futuro, dice Cohen, cada libro exigirá del traductor, como exige la escritura, no solo una solución parcial,
sino una teoría ad hoc, como si la traducción se convirtiera en una rama de la ciencia de las soluciones particulares. Cada traducción se servirá de todos los componentes de los dialectos y las jergas de su idioma, tomando, para empezar, los que más les sirven para la imitación o ejecución interpretativa. Fin de la experiencia por ahora. 3. Aprender del trabajo de otros. En nuestra materia hacemos que los estudiantes analicen libros bien editados. ¿Para qué? Para que descubran las ideas editoriales que organizan un proyecto, para que identifiquen los problemas que había que resolver para editar un cierto libro y cuál fue la solución adoptada, para que infieran la complejidad de una edición y el equipo de profesionales que hay que convocar para llevarla a cabo, etc. Pero también el análisis de libros con problemas puede ser instructivo. Presten atención a estos pasajes. Pertenecen a un libro traducido del italiano hace pocos años. Entre los muchos rimandi bibliográficos posibles al respecto, véanse al menos uno después de otro, podía richiamare los principales diarios electrónicos, pasando a la memoria tampone del dispositivo. Y este otro, que corresponde a una traducción de Conversación en el Monte Pentélico de Virginia Woolf. Debemos pensar en esta cima no solo como el contorno que delineó muchos de los marcos griegos. En mañanas soleadas Platón miraba mientras escribía, sino también como el taller y el hogar de innumerables esclavos que dejaron aquí sus vidas. Y era fructuoso cuando al mediodía el grupo desmontaba para trastabillarse lacrimosamente entre los crudos bloques de mármol. Creo que podemos coincidir en que se trata de traducciones deficientes. Ahora bien, no avanzaríamos mucho si simplemente dijéramos que estamos ante la producción de traductores incompetentes o que en ese momento no estuvieron a la altura. Volvamos a los ejemplos. En el primer ejemplo hay palabras en italiano no traducidas. Es algo que ocurre varias veces a lo largo del texto, lo que seguramente esté asociado a la forma de trabajo del traductor. Lo imaginamos así: primero avanza pasando por alto las palabras que le ocasionan dudas y deja para un segundo momento las consultas. En estos pasajes ese segundo momento no existió. Pero la reiteración del error nos dice algo más. Nos dice que tampoco hubo una lectura posterior, ni del autor ni de alguien de la editorial. En un contexto de trabajo profesional, una vez que el traductor entrega su texto, hay varios pasos más del proceso de edición que suponen al menos otras tantas lecturas. La secuencia sería esta: luego del original traducido hay una corrección de estilo sobre ese original, luego el diseñador pone en página ese texto, luego hay una corrección de primeras pruebas de página. Luego el diseñador ajusta esas primeras pruebas de página, o sea, levanta los errores detectados por el corrector. Y por último, pueden ser más pasos, pero al menos tenemos 2 pasadas, una corrección de segundas pruebas de página. En rojo lo que está aquí son los pasos que suponen una lectura minuciosa de los textos. En el segundo caso, el problema central, me parece a mí, es la falta de naturalidad del texto traducido, que llega hasta la falta de sentido. Lo que había que transmitir en los pasajes que están oscuros es que no solo debemos pensar en el monte Pentélico como la silueta que parece enmarcada por una ventana en las imágenes que tenemos de Grecia, que Platón alzaba a la vista de su texto en las mañanas soleadas, que para los paseantes del relato, sobre todo esto, fue provechoso que al desmontar, iban en mula o burro, tropezasen con los bloques de mármol en bruto, porque, lo explica más adelante, cuando vemos una escultura griega solemos olvidarnos de que está hecha de mármol y viene bien ese recordatorio de su dureza y de lo difícil que es trabajarlo. Aquí tampoco parece haber habido una lectura de conjunto del texto traducido y tampoco un corrector y un editor que revisaran el trabajo, porque los problemas son aquí evidentes, se sepa o no se sepa inglés. Y termino con esto. Mi cuarto punto se llama "Hay mucho trabajo por delante". No tenemos en la Argentina la tradición de reclamar a las editoriales cuando la edición de un libro no es de calidad. Y la crítica no siempre ayuda, o bien porque emite referirse a la traducción, o bien porque directamente las notas celebran la obra y al autor sin hacer referencia a la edición. Algo así ocurrió con los cuentos de Virginia Woolf, en donde está el texto que acabo de leer.
Un comentario de un lector de la nota del diario, que ahora no está disponible, decía que le costaba mucho el estilo de Virginia Woolf, que no podía seguirla. No creo que su experiencia haya sido con este libro en particular, pero sirve como recordatorio de que para la inmensa mayoría de los lectores la imagen que tienen de una obra o de un autor está basada en la versión que de esa obra ha hecho el traductor. Tengo dos finales. El primero es pesimista. Final pesimista. La mala traducción no impidió que el libro con los cuentos de Virginia Woolf apareciera en una extensa nota en un diario de alcance nacional, ni que el traductor del texto en italiano recibiera por otro libro, no por este, el premio a la traducción del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. Cuando pensamos en lo poco que se valora la tarea de los traductores, muchas veces no atendemos al fenómeno completo. Es cierto que el trabajo de traducción, como la edición y la corrección de estilo, no están reconocidos ni en general bien pagados, pero también es cierto que las malas traducciones y las malas ediciones circulan sin mayores contratiempos. No hay, lamentablemente, una mirada atenta sobre la factura de los libros y muchos lectores piensan que son ellos y no los textos los que tienen algún problema. Final optimista. Es cierto que en nuestro país la actividad editorial todavía no está totalmente profesionalizada y que los emprendimientos virtuosos, que son muchos, conviven con los deficientes, que no son tan pocos. Y aquí me refiero, quiero que se entienda, no al valor de las obras, sino puntualmente a la calidad de la edición. Los cambios son lentos y trabajosos, pero es indudable que tanto la carrera de edición como las asociaciones profesionales hacen un aporte importante al contribuir a la formación de los equipos editoriales y al visibilizar el trabajo que supone editar bien un libro o hacer una buena traducción. Celebro este encuentro y los invito a que pensemos qué tareas podemos desarrollar en conjunto en el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia. Antes de presentar a la otra Patricia Wilson, nada, quería primero decir algo personal. El libro de Patricia Wilson, La constelación del sur, lo leí muy tempranamente cuando empecé a pensar creo que sí, ya había tenido la beca doctoral y fue un libro que cambió mi manera de pensar al estudio de traducción, me sensibilizó acerca del lugar de los traductores y fue bastante modélico y también marcó un límite, es decir, hasta dónde podía llegar yo claramente en la comprensión de la tarea de traducción. Y después fue Patricia también en mi jurado de tesis, así que muy agradecido. Te doy la palabra. Bueno, gracias Alejandro por este recuerdo. Y yo voy a dejar para después algunas observaciones que tengo sobre la exposición de Patricia. Primero quiero agradecer a la ATI, en especial a Estela Consigli, que fue alumna mía en el Lenguas Vivas. Y hace unos años voy a partir del testimonio de dos traductoras. Hace unos años se realizó en la Biblioteca Nacional un homenaje póstumo al escritor argentino Antonio Di Benedetto. Como parte de la conmemoración hubo una mesa dedicada a la traducción, es decir, una mesa a la que estaban invitadas sus traductoras al portugués y al italiano, la brasileña María Paula Ribeiro y su traductora al italiano María Nicola. Me invitaron a que coordinara esa mesa. Siempre me han interesado los aspectos materiales de la práctica, las tarifas, los plazos, el entorno de trabajo, etc. Las dos habían traducido la misma novela de Antonio Di Benedetto, Sama. María Paula, la traductora brasileña, es universitaria en San Pablo y ante mi pregunta, cuando le pregunté cuánto tiempo había tardado o le había llevado traducir Sama, me contestó 1 año. Luego formulé la misma pregunta a la traductora italiana, traductora profesional, colaboradora en ciertos medios de crítica, pero medios así periódicos, no académicos. Cuando le pregunté cuánto había tardado en traducir la novela, me dijo 3 meses.
En ese momento hubo un rumor de desaprobación en la Biblioteca Nacional. Yo creo que todos pensaban que la traducción hecha en un año iba a ser forzosamente mejor que la traducción en 3 meses. María Nicola se sintió, la traductora profesional, se sintió en la obligación de aclarar: yo vivo de la traducción, no podía tardar más que eso. Es evidente que los traductores que viven de la traducción están obligados a encadenar las traducciones. Su obra traducida, pues yo pienso que es posible hablar de obra de traductor, una obra de traductor con comienzos, beginnings, como pensaba Edward Said sobre las obras de escritor. Entonces, la obra de traductor para un traductor profesional que necesita encadenar una traducción tras otra, puede parecer demasiado ecléctica. Traducir diferentes géneros, traducir de diferentes lenguas, justamente para no tener tiempos muertos. A menudo están obligados a traducir durante 10 o 12 horas frente a la computadora para poder pagar el alquiler, la luz, la conexión a internet, etc. En ellos, la vocación desempeña un papel importantísimo. Permite soportar las pruebas físicas, los dolores cervicales, los problemas de visión, el síndrome del túnel carpiano, gracias a compensaciones de orden simbólico. Tener un oficio interesante, tener como patrón únicamente a San Jerónimo. Por su parte, los traductores universitarios como María Paula, la traductora brasileña, y como yo misma en estos últimos años, traducen además de sus actividades, o sea, junto a sus actividades académicas, y son en realidad pagados por la universidad. Pueden traducir otro ritmo, elegir lo que traducen y a veces convenir en tarifas más bajas, lo cual genera, como podrán imaginar, un dumping, un efecto de dumping en las tarifas para el resto de los traductores, sobre todo en los países donde la traducción editorial no está regulada. La deslocalización de la traducción genera también este efecto, es decir, cuando se traduce para editoriales que no están localmente, no tienen una sede local en el país en que se ubica el traductor. Además, solamente los traductores universitarios pueden sacar partido desde el punto de vista del prestigio por haber traducido a Paul Ricoeur, a Jean-Paul Sartre, a Nietzsche, etc. Aun cuando, y esto es necesario recalcarlo, las traducciones no tienen el mismo impacto que las escrituras directas, ¿no? Esa es la nueva terminología en la evaluación de los docentes universitarios. Frente a este estado de cosas, hay salidas posibles. Por una parte, sin duda, la agremiación o al menos la asociación profesional. Ya Enrique Pezzoni, traductor y profesor universitario, que seguramente algunos de ustedes recuerdan, propugnaba, abogaba por la idea de la agremiación del traductor editorial. Otra forma de encontrar una salida a este estado de cosas es apoyar de manera militante la ley autoral para los traductores. Las mejoras en el estatus del traductor profesional permitirían traducir menos y poder tomar distancia de las propias traducciones. La traducción es una experiencia, pero también es una práctica discursiva que sigue normas para el ejercicio de su función traslativa. Entonces, es importante que el traductor o la traductora reflexione con cierta distancia, que lea textos teóricos e históricos sobre la traducción. La formación que tengo el honor de dirigir en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que dirijo junto con Claudia Fernández y Alejandrina Falcón, en la Universidad de Buenos Aires, repito, partió de estas dos premisas. Además de una formación práctica intensa, una formación teórica que les permita a los futuros diplomados interrogarse sobre el papel que les cabe en tanto operadores del mensaje ideológico. Y aquí tomo la definición que da el sociólogo Carlos Altamirano, el sociólogo argentino Carlos Altamirano, en sus
historias de los intelectuales. Yo creo, él menciona como operadores del mensaje ideológico a los intelectuales, a los escritores, a los editores. Yo quiero sumar a esta categoría a los traductores. También es importante una formación histórica, historia de la edición en Argentina, relaciones de la traducción con la historia literaria, presencia de la traducción en la historiografía literaria. Y por último, una formación legal. ¿Cuáles son los derechos que amparan el ejercicio de la traducción en nuestro país? Creo que pensar en traductores que tengan estas diferentes dimensiones y no pensarlos únicamente como artesanos inconscientes que se sientan a traducir y traducen a destajo. Creo que primero, la necesidad de que estén agremiados, asociados, que haya una ley que los proteja y también formaciones que les permitan tomar distancia, situarse como sujetos en la historia y también conocer. Creo que es importante conocer algunos conceptos clave sobre estudios de traducción, para que cuando un editor nos diga nuestra traducción es deficiente o es mala, tengamos herramientas para pensar por qué no, por qué defendemos nuestras versiones, etc. Bueno, el resto vendrá con las preguntas. Muchas gracias. ¿Abrimos al público? Sí, unas preguntas. Sí, entonces empiezo. Tenemos un rato más, con lo cual voy a hacer unas pequeñas preguntas y después abrimos al público. Pensaba que esta reunión, la cantidad de gente que hay acá, las experiencias que contaban ambas Patricias, experiencias institucionales, ¿sí?, las discusiones que en los últimos años acerca del proyecto de ley de traductores, hablan de una acumulación. Es decir, esto no es casual y esto no sucede en todos los países, ¿sí? Habla de una acumulación, de una masa crítica existente en Argentina que es resultado de, por ahí, algo que se pierde de vista, que es una historia, ¿no? Es una historia donde interviene claramente un Estado que desde temprano, con todas las contradicciones, zigzagueos a lo largo de la historia, pero un Estado que estuvo temprano en la educación pública, con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, incentivando el mercado del libro, ¿sí? Y un mercado en sí mismo, es decir, un mercado existente real que demanda y que pone en circulación esta clase de trabajo. Ahora, esto no está dado una vez y para siempre. Digo, que exista eso y que haya una masa crítica y que haya mercado o que el Estado haya tenido una tradición de intervención o de presencia o de regulación, no es así necesariamente. Entonces, me gustaría que tal vez la comparación con la situación de otros países sobre todo del espacio hispanoamericano, nos permitan pensar tal vez cómo estamos nosotros, qué puede pasar para bien o para mal, o qué deberíamos hacer, o cómo deberíamos pensarnos, ¿no? Entonces, por ahí, personas que, particularmente Patricia Wilson, que está en el exterior, pero Patricia Piccolini conoce muy bien el mercado hispanoamericano. ¿Cómo ven la situación del mercado editorial y en relación, en especial, con el trabajo de la traducción? Cierto. No puedo aportar mucho con respecto a eso porque no tengo miradas de conjunto tan minuciosas como para hacer una evaluación. ¿Por qué? Porque me dedico a la cosa más chiquita de el hacer libros uno a uno y me falta, para una conversación de café me da, pero no como para exponer algo más general. Sí me gustaría plantear algunas cuestiones que a lo mejor ayudan a una respuesta, aunque no cubren todos los temas que vos planteaste, Alejandro.
A mí me llama mucho la atención el hecho de que nuestra carrera, la carrera de edición, tenga el récord de ingresantes. Digo, le llama la atención a todo el mundo, o sea, cuando nos visita gente de afuera y se entera, los programas de formación de editores en otras universidades son de 10 personas, 15 personas, nosotros tenemos 550 alumnos nuevos por año. Y esto está muy relacionado, me parece, con este boom de micro editoriales que han surgido y que surgen, mueren, surgen, mueren, surgen, mueren. Algunas perduran, algunas se transforman. Me parece que es un movimiento que, si bien se da en algunos otros países de América Latina, tiene particularidades propias en el nuestro. Esto es lo que yo observo con los estudiantes que vienen a la carrera de edición, que son, insisto, es el récord de los ingresantes de Filosofía y Letras, de todas las carreras de Filosofía y Letras, son 550 nuevos estudiantes por año, que se van, que vuelven, que hacen microemprendimientos con perfiles muy diversos. Un 61% de esos estudiantes tiene otra carrera atrás. Y hacen edición porque les interesan los libros, porque les interesa hacer libros sobre la temática que estudiaron en la otra carrera. Me parece que es un fenómeno interesante y que hay que atenderlo. Y en los más jóvenes, los que recién salen del colegio secundario, vuelvo a repetir, no es una muestra estadística. Ustedes saben que se critica mucho la formación del colegio secundario en la Argentina y seguramente tiene grandes deficiencias. Pero los que llegan a la carrera son lectores avidísimos, ¿no? Son chicos, los que salen del secundario, son lectores muy ávidos y que tienen un recorrido de lectura muy ecléctico, muy salvaje, muy interesante. Me parece que hay que prestarle atención. Entonces, yo estoy tan en lo micro mirando las palabras que me cuesta tomar un poco más de distancia con respecto a la situación en general de la industria editorial, más que lo que sabemos todos con respecto a la disminución en las cifras de venta de libros o de la tirada, que eso es una cosa importante y que hay que analizar la tirada media, porque de eso depende la sustentabilidad de los proyectos editoriales. Entonces, digo, mucho más que eso no puedo decir del panorama general, que es un mercado sobreofertado, como siempre fue sobreofertado, que está más sobreofertado que nunca por esta explosión de microemprendimientos que se da en muchos de esos microemprendimientos, que no hay gente que pretenda vivir de la edición, sino que comparten ese emprendimiento con otras actividades. Es una situación que, si bien se da en otros países, digo porque recibimos nosotros tanto estudiantes, que vienen muchos cada vez más de otros países de América Latina, como las visitas y que les llama la atención eso como fenómeno. Me parece que está estrechamente relacionado digo que la explosión de los microemprendimientos está estrechamente relacionado con esta cantidad de estudiantes que año tras año llegan a la carrera de edición. Yo quisiera decir que en América Latina, en general, ha habido mucha reflexión sobre la traducción, en general, como parte de entender la cultura latinoamericana respecto del otro europeo. En un momento determinado, bastante recientemente, podemos decir después alrededor de la década del 90, se pensó en la formación de posgrados. Hubo una proliferación de textos históricos, algunas antologías editadas en América Latina, en Caracas, incluso en Estados Unidos, en Buenos Aires también, toda una serie de textos que fueron visibilizando o poniendo en el tapete el problema de la traducción o el tema de la traducción, para no pensar que la traducción es siempre un problema. Eso por una parte. Y creo, además, que este ámbito de reflexión sobre la traducción desde la historia literaria, desde la teoría de la traducción, desde lo más
profesional, ¿no? Pienso en un libro editado en México, de oficio traductor, editado por Lucrecia Orensanz, donde lo que aparecía era justamente las condiciones de trabajo que a veces son esquivas, ¿no? Como decíamos antes, las condiciones concretas de trabajo del traductor o de otros trabajadores, ¿eh? No está en la escena en general. Creo que todo eso va configurando un medio de interés por la traducción como problema, y sin duda, y esto hay que decirlo, la traducción como cuestión teórica está muy vinculada al auge, la instalación y al auge de la cultura global. Es decir, a la teoría de la traducción se le piden algunas respuestas a las preguntas que plantea la globalización de la cultura en todos sus planos. Así que creo que en América Latina hay un fermento de reflexión sobre la traducción, hay formaciones de traductores, y también me parece que hay cierta producción teórica. En el caso de Alejandro, en relación con la circulación de libros y de las ideas. En el caso de Alejandrina Falcón, en torno al problema del exilio. En el caso de Chile, está la historiadora de la traducción Gertrudis Payás, que estudia la traducción desde la época de la colonia. Es decir, cuando pensamos en la traducción también tenemos que pensar en una historia, y esa historia arranca desde la colonia, o sea, desde el momento en que los pueblos originarios estuvieron en contacto con los conquistadores. Así que creo que el panorama es variado. Y también debo decir que quizás la reflexión es más intensa en los países que tienen una industria editorial más desarrollada, más sólida o más fuerte, como pueden ser, bueno, esto lo discutíamos hace un rato, en todo caso Chile y México, Argentina y México, Chile, Colombia menos, por la experiencia que contaba Estela, en fin, bueno, eso es lo que puedo decir. Bueno, entonces, a ver, un breve comentario nada más, que me disparó el comentario de Patricia y ya lo dejo. En algún momento pensé en escribir algún textito en torno a la noción de atraso, porque Sarmiento, ya en los últimos años, había propuesto un proyecto de ley de una especie de mercado común del libro, del sur, donde cada país se comprometiera a traducir X cantidad de obras y que circularan entre ellos, porque la idea es que estamos atrasados, ¿no? En el sentido que había un atraso y que teníamos, sobre todo, ciertos textos ligados a ciencia, ¿no? Bueno, finalmente ese proyecto fue aprobado en todos los países, menos en Argentina. Pero bueno, es un detalle. Y algo no muy distinto sucedía después, digamos, con la Eudeva de Boris Spivakov, que fue una máquina de traducción. De hecho, uno de sus libros se llamaba La máquina de traducir. No tenía que ver con esto, pero donde había una urgencia, una necesidad de volver al mundo, conectarse, ¿no? Nada, simplemente qué sensibilidades políticas se juegan, culturales se juegan, para que en algún momento un país, aparte de contar con la masa crítica para poder hacerlo, sienta esa necesidad de traducir. Bueno, y además, sí, digo, Alejandro, esto lo sabes. Coincidió este auge de Eudeva, corregime, con el oscurantismo en las ediciones españolas por el régimen franquista, ¿no? No, digo que acá. Sí, bueno, hubo una expansión del mercado interno en Argentina y fuerte expansión del mercado español, pero más en términos de bestsellers, más en términos de una cantidad de otros productos, aunque lentamente se iba liberalizando, digamos. No en esa época, un poquito más adelante se empezó a liberalizar en términos de censura el franquismo. Pero bueno, es muy interesante porque está bien el punto. Argentina no puede ser pensada sin España. Claro, en edición sí. Yo he tenido alumnos brasileños de posgrado que en el grado estudiaron con libros universitarios de Eudeva, de historia, por ejemplo, aún en Brasil, y alumnos jóvenes, ¿no? Bueno, abrimos ahora
Sí, muchas gracias a los tres. Excelente. Un aplauso. Bueno, abrimos a preguntas. ¿Quién quiere empezar? ¿Alguien por ahí? ¿Levantó la mano? ¿No se escucha? ¿Sí? Ah, bueno. Hablaste de compensación simbólica y digo, no es un secreto para nadie que que los editores juegan con la vanidad de los autores a la hora de pagar y sin duda, bueno, los traductores creo que ni siquiera con eso juegan. Digo, tal vez hace muchos años, tal vez eso está cambiando, pero mi pregunta es, ¿cómo transitar por ahí entre esa compensación simbólica y, bueno, y vivir, ¿no? Vos decías, hay quien quiere vivir de la traducción o tiene que vivir de la traducción, ¿cómo se mueve en esas aguas? No tengo una respuesta como tipo receta, digamos. Pero es cierto que lo de la compensación simbólica, es decir, aceptar condiciones de plazos, por ejemplo, aceptar plazos inhumanos, tiene que ver con el hecho, pero voy a traducir a Paul Ricoeur, ¿no? Entonces, en ese sentido yo hablaba de la compensación simbólica. La idea de decir, no soy freelance y no tengo un patrón, lo cual es mentira. No es así. O sea, el traductor, como otros trabajadores, tiene que recurrir al capitalista para emplearse o ser freelance y si no, reventar. O sea, esa es la verdad. No hay otra. Bueno, no sé, por ahora ese proyecto. Entonces, quizás la compensación simbólica lo que hace es retardar o atenuar los reclamos gremiales, los reclamos de condiciones de trabajo. Por eso creo que la ley autoral es importante, por eso creo que las asociaciones que nuclean traductores aquí y en otros países de América Latina, AMETLI, por ejemplo, tienen que, o la ACET en España, tienen que apoyarse mutuamente y pensar en modos de acción o estrategias de acción conjuntas. No sé si respondí, o sea, digamos, es difícil, pero la gremiación es una primera posibilidad, sin duda. ¿Alguien más? Yo quiero hacer un comentario sobre lo que presentó Patricia sobre las traducciones. Yo me veo en la obligación de decir algo porque aquí hay algunos de mis estudiantes, ex estudiantes y estudiantes de la formación, la especialización en traducción literaria de la UBA. La idea es que una traducción no puede ser atacada por una crítica palabra por palabra. Ninguna traducción sale indemne de una crítica palabra por palabra. Entonces, lo que hay que hacer es ver la traducción en su conjunto, pensar modos de descripción de esa traducción y pensar también cuál fue el proyecto del traductor. Y si no, no leamos más a Lorenz Venuti, donde él propone la traducción resistente. La traducción, o Antoine Berman, la traducción resistente es aquella que no se aviene a la fluidez que nos piden los editores, o por lo menos la pone en tela de juicio. Cuando pasamos yo he pasado pruebas de edición y me decían los editores, esta traducción es un terciopelo, se lee tan fluida, y entonces ahí uno tiene que pensar cuál es la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son las normas discursivas que rigen la posibilidad de traducir? Y de qué manera el traductor puede o no oponerse al mandato de que la traducción tiene que ser
natural. Para eso quiero recordar una frase de Michel Foucault que dice algo que me parece, voy a parafrasear, que me parece muy interesante y muy bello, ¿no? Que en la traducción, el traductor toma el texto de partida como proyectil e impacta la lengua de llegada. Por eso, aunque sea domesticadora, aunque aclimate, la aclimatación y la domesticación nunca pueden ser totales, porque el punto de partida es un texto extranjero y esa extranjeridad no puede ser nunca aniquilada. Eso. Como un comentario totalmente secundario, pero me parece importante. En un momento cuando Flaubert habla en uno de sus textos sobre del arte por el arte, digo, esta fórmula bien conocida, una línea atrás dice: no veo cuál es la relación entre 5 francos y una idea, ¿no? Diciendo, ¿cómo se puede cuantificar esto? Bueno, y creo que él primero nos dice que viene una familia de dinero, entonces... Era rentista, claro. Claro, entonces ahí digo, ya cambia todo. Si uno asume la trayectoria de Flaubert, todo cambia, pero... digamos, suspendamos un poco la trayectoria. Hay que preguntarle a Maupassant más bien, que él sí. Bueno, y a muchos otros más. Entonces, digo, pero lo que plantea Flaubert ahí me parece que es una relación muy interesante, muy compleja, que se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Es decir, cómo valorizar, cómo cuantificar, cómo monetizar el trabajo intelectual, el trabajo simbólico, y creo que hay que vivirlo sin culpa primero, ¿no? Ante todo, vivirlo sin culpa y demandar lo que corresponde y hacer valer lo que vale en el mercado. Y evidentemente, mientras más protegidos se encuentren, mientras más legislación, mientras más trabajo colectivo haya en ese sentido, claramente eso resulta más fácil. Es decir, creo que para los editores vale bien poco en el mercado el trabajo de traducción, también por lo que decía Patricia, circulan traducciones como sea y ediciones como sea, y cada uno que quiere escribir un libro abre una editorial, sin oficio. Perdón, pero ocurre. ¿Cómo saber, cómo hacer valer, qué es lo que vale en el mercado? ¿Quién dice que vale en el mercado? Eso lleva a una discusión, no, me parece que... Bueno, podríamos ampliarlo, pero se extendería muchísimo, porque no, me parece central. Lo que está planteando es central, pero abriría un mundo de problemas que no sé, las próximas jornadas... Y aparte, ¿por qué el mercado tiene que ser nuestra vara? ¿No? También hay como una pregunta previa. Está bueno. No, porque si tiene algo que ver con eso. Bueno, buenas tardes. No, yo estaba pensando, ¿no? El tema de... dicen que hay que presentar un proyecto de edición, de traducción, perdón. Nosotros como traductores tenemos que presentar a la editorial, bueno, nos interesaría traducir tal libro. O sea, uno solo en el medio de todo decir, hola, no sé, editorial, no sé... quiero traducir esta novela. Me parece medio loca la idea porque, qué sé yo, uno tiene que empezar a bucear, a ver, o viajar o tener contactos, a ver qué libro me gustaría, que acá no se hizo, en ninguna parte del mundo se hizo, es decir, hasta que uno termina de hacer toda la investigación, el libro ya fue traducido. En España, por ejemplo, hay traductores de planta en editoriales. No sé si acá existe traductores de planta y cómo se hace para, digamos, acceder a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me contactó una editorial muy chiquita a través de un contacto, muy chiquita, y me mandaron una prueba para hacer, no sé, un parrafito, y me mandaron para corregir, ¿no? Otra prueba que ya estaba hecha y para corregir. Entonces me dijeron, bueno, pero no hueles mucho en la traducción. O sea, ¿qué significa no hueles mucho? Es decir, yo lo hice como, era un cuento, era un fragmento de un cuento.
Bueno, lo hice y ahí quedó, ¿no? Es decir, no sé, no tuve respuesta, no sé nada. Yo lo que quiero decir es que todos tenemos seguramente una anécdota de ese tipo, ¿no? Yo les digo siempre a mis estudiantes que el anecdotario no es simplemente el anecdotario. Primero uno se pone nervioso porque le repele la autorreferencia, pero después en el anecdotario uno puede ver cosas, puede ver problemas, puede ver patrones, relaciones de fuerza. Entonces, el anecdotario tenemos que rescatarlo de la mera anécdota y pensar qué ideas subyacen a ese anecdotario, qué ideas subyace a no vueles tanto en la traducción, o hacer una traducción fluida, o traducir al español neutro. ¿Qué ideas subyacen a ese tipo de admoniciones? Perdón, tenemos tiempo para una preguntita más. Me interesó mucho, Patricia Wilson, lo que mencionaste de la traducción universitaria. Creo, porque desconozco cómo se maneja eso en Europa o en otros países, y qué significa si hay traductores que están adscriptos o pertenecen a una facultad determinada o pertenecen a distintas materias, temas, y traducen y se les paga. Y me interesa porque es un tema, Alejandro lo sabe, que me interesa en particular en la Argentina, que hay muy pocas experiencias, salvo lo que se hizo en un SAM con intérpretes. Bueno. No. Cuando establecí la oposición traductor profesional y traductor universitario, me refería al profesor que, por ejemplo, es germanista o es anglicista, es profesor universitario y a veces propone un proyecto de traducción a una editorial. Gracias por la pregunta, porque veo que quizás no quedó claro. Entonces, el traductor universitario es el que tiene un sueldo como profesor y que en sus ratos, no digo de ocio, pero puede llegar a traducir. Y también es el traductor al que se le pide un estudio preliminar o un prólogo. En fin, la idea de la carrera de la UBA es que los traductores puedan ellos mismos, los traductores con esta formación un poco más vasta con B corta, pensar en prólogos de traducción, en prólogos como traductores, que no sean la mera captación de la benevolencia del lector, sino que sean otra cosa. Entonces, ¿quedó claro? Sí, Bueno. sí.